Hola y bienvenidos hoy al estudio Ericosmos, donde tenemos la suerte de recibir a Nicolás Masucci. Hola, usted es director de Estrategia Naval y Wargaming en el CESEM, Centro de Estudios y Estrategia de la Marina. Hoy reflexionaremos sobre el futuro de las fuerzas navales y aéreas embarcadas. Así es. ¿Ese es su tema principal de estudio? Es uno de mis temas de estudio, especialmente la proliferación de fuerzas aeronavales, ya que hoy en día vemos claramente que en la dinámica del rearme naval, como la hemos visto en los últimos años, esta cuestión de la aeronáutica naval en todas sus dimensiones se vuelve muy relevante. ¿Y entonces? ¿De qué hablamos? De portaaviones y portahelicópteros, esa es la diferencia. Entonces, los portaaviones se agrupan en dos tipos: los que tienen cables de detención y rampa inclinada, como el Kuznetsov o el Liaoning. Los que tienen catapultas y cables de detención permiten el aterrizaje de aviones. Por eso, deben detenerlos al aterrizar y lanzarlos con catapultas, sean de vapor o electromagnéticas. Y ahí, hoy en día, encontramos dos países, Estados Unidos y Francia, y pronto un tercero, China. Luego, los portaaeronaves no tienen catapultas ni cables de detención exactamente. Tenemos una cubierta plana. Hacemos despegar y aterrizar aeronaves únicamente desde esa cubierta plana, sin asistencia del barco. ¿Eso significa que podemos lanzar aparatos más pequeños y menos eficientes? ¿Esa suele ser la diferencia operativa? La diferencia es una cuestión de capacidad de carga. Hacemos despegar aparatos que efectivamente son más pequeños, que llevan menos carga de efectores, menos carga de sensores, porque no existe esa capacidad de asistencia al despegue, especialmente, que proporciona la catapulta. Entonces, en este caso, hay un número mucho mayor de países que poseen este tipo de embarcación. Podemos pensar en los ingleses, incluso en países como Tailandia. Ahí es una capacidad que está mucho más distribuida, exactamente. Eso no significa que tengamos exclusividades. Un país con portaaviones, como Estados Unidos, que tiene catapultas y cables de detención, también puede tener portaaeronaves, como el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Sí, ellos tienen la suerte de poder tener un poco de todo. Una pregunta sobre la dronización. Varios países también se la hacen, ya que no pueden tener portaaviones o portaaeronaves. Pienso en los turcos que buscan hacer portadrones, ¿verdad? Eso también cuenta. Eso también cuenta para Turquía. También podemos pensar en Portugal, que de hecho anunció un programa de portadrones, embarcados precisamente para drones aéreos. Efectivamente, eso también cuenta. La pregunta después será ver qué serán capaces de hacer estos drones, en términos de alcance, en términos de capacidad de carga. Pero también, y ahí estará la diferencia, y un poco la gran pregunta que se va a plantear, en términos de resistencia especialmente al bloqueo electromagnético. Desde que el aparato ya no lleva piloto, el piloto está a distancia o el aparato es autónomo. Por supuesto, van a surgir diferentes vulnerabilidades. Los turcos usan drones Bayraktar pequeños de 500 a 700 kilogramos, a diferencia de los estadounidenses que tienen drones de combate como el Stingray. Por ahora no, aunque hay programas para desarrollar drones a reacción. Así que el Kuzlema, especialmente para Turquía, debería relevar al portaaeronaves Anadolu. Hoy en día, se piensa en el TB2, el TB3. Quizá mañana tengamos ese dron. Habrá que ver qué sucede. Actualmente, todavía existen varias barreras tecnológicas, especialmente en Estados Unidos. También vimos que el desarrollo del Stingray, al principio, estaba previsto para ser un dron de combate, aéreo, un UCAV, pero la evolución del programa, y de hecho, las pruebas operativas de varias capacidades demostraron que el salto era demasiado difícil de lograr a la primera. Este programa evolucionó y ahora es un dron de reabastecimiento en vuelo, ni siquiera de reconocimiento. Eso no significa que mañana no vayamos a tener drones de combate, que no vayamos a tener drones de combate lanzados por catapulta. Eso era lo que el Stingray debía hacer al principio. Hoy notamos que las dificultades tecnológicas y doctrinales hicieron que solo fuera un dron de reabastecimiento en vuelo. Y vamos a recordar que las misiones del F-18 en particular, casi un tercio de las misiones de despegue desde el portaaviones, son para servir de nodriza para los aparatos que vienen detrás, igual que el Rafale, por cierto. Entonces, este tipo de dron permitiría conservar el potencial de los aviones embarcados para que puedan realizar misiones reales. Exactamente. Y de hecho, la US Navy apuesta muchísimo por la polivalencia del F-18, por su capacidad de carga de armamento, que es extremadamente importante, y que puede llevar además más armamento. Son muy variados según las misiones. Y sí que el programa Cutlass haya llevado al Stingray. El hecho de que ese programa no haya resultado en un dron de combate, llevó a que, en vez de abandonar el programa, justamente, se hiciera una especie de solución temporal, y se dijera, no, podemos recuperarlo. Con ese interés,
Buscábamos reabastecer y así ahorrar el potencial de los F-18 para otras misiones. Entonces tengo una última pregunta sobre esta dronificación. ¿Eso cuenta? Si los ucranianos usan drones navales con pequeños drones aéreos, ¿cuenta como un portaaeronaves? Eso podría contar como... Pero en ese caso, sería lo mismo que decir si contamos el helicóptero embarcado en una fragata como aeronáutica naval. La respuesta es sí, pero no es la misma aeronáutica naval, obviamente, que cuando pensamos en un grupo aéreo embarcado, como por ejemplo el grupo aéreo embarcado del Charles de Gaulle, donde vamos a encontrar Rafales, donde vamos a encontrar Hawkeye, donde vamos a encontrar una multiplicidad de aeronaves que serán capaces de cumplir misiones que son relativamente diferentes. En realidad, todo depende de la misión que se le confía. Si retomo mi ejemplo de la fragata, nos damos cuenta de que el binomio fragata-helicóptero, podemos hablar de aeronáutica naval. Este helicóptero tiene una misión muy particular, la lucha antisubmarina. Entonces, sí, también podemos hablar de eso, pero ojo, no es lo mismo, no estamos exactamente en la misma categoría. Vamos a centrarnos en los que tienen alas fijas. En ese caso se entiende bien que hay una gama de misiones potenciales que va desde casi nada hasta prácticamente el ataque nuclear. Si hablamos del Rafale, precisamente, ¿cuáles son las diferentes doctrinas y quizás las combinaciones doctrina-equipamiento que ya podemos ver en los países que nos son cercanos? Hablo de los países de la OTAN en particular y después veremos los que están del otro lado. Hay dos categorías principales que corresponden a las de buques y grupos aéreos embarcados. La primera es la categoría totalizadora, la capacidad de cumplir misiones muy variadas, que van desde el reconocimiento aéreo hasta el ataque en profundidad. Potencialmente, cuando hablamos del caso de Francia, hasta el ataque nuclear en profundidad. Ahí destacan Estados Unidos y Francia, y el interés de tener portaaviones con catapulta. Hoy es vapor en Francia, mañana será electromagnético. En Estados Unidos ya lo es. Va a permitir llevar aviones que son relativamente pesados, con mucha carga. Permitirá incorporar al grupo aéreo aviones de alerta temprana y control aéreo, como los Hawkeye actuales. Y entonces, eso va a permitir, de hecho, crear lo que llamamos una burbuja de hipersuperioridad aeronaval limitada, en realidad, dentro del radio de acción de todos estos aviones. Entonces, los aviones de ataque y el avión de control y alerta aérea avanzada van a permitir proyectar poder hacia adelante y en profundidad. Ahí estarán Estados Unidos y Francia. Entonces eso significa que de hecho el simple hecho de no tener catapulta le impide a un país como Gran Bretaña tener esa alerta temprana. ¿No ven más de 300 kilómetros con esos radares? Eso es, hoy en día tienen una alerta temprana embarcada, pero que está montada en helicópteros. Entonces, con una velocidad de desplazamiento mucho menor y sobre todo, capacidades de radar y control que son mucho más bajas. Hoy en día, por ejemplo, si tomamos el caso de la Aeronáutica Naval Británica, su parte de alerta temprana, esta la realiza la RAF, así que no la realiza dentro de la Royal Navy. Eso obliga en ese momento a combinar las fuerzas aéreas, lo cual es mucho más complejo de coordinar, y por lo tanto también puede modificar la libertad de acción. Abajo. Mientras más, necesariamente deben partir del suelo exactamente. Es un poco complicado y tienen una elongación que, de hecho, en comparación con la costa, es más limitada, aunque algunos de ellos pueden ser reabastecidos en vuelo. Entonces, eso es, digamos, el primer club, es decir, el club un poco totalizador, que llega hasta el ataque en profundidad, incluyendo la penetración de burbujas A2 después de Cristo. Ahí también están las misiones más difíciles. Y por otro lado, vamos a tener un poco sobre la doctrina británica que vimos en las Malvinas, ya que la doctrina británica actual es un poco heredera de la de las Malvinas. Vamos a tener aviones que están destinados a hacer CAP, o sea, patrulla aérea de combate. Entonces, el principio va a ser sobre todo realizar misiones RR de defenderse ante ataques aeronavales enemigos para justamente proteger un poco la fuerza naval en su conjunto y permitirle, tanto a los buques de superficie como a los submarinos, cumplir con sus objetivos. Entonces, en el caso de los británicos, podemos decir que el portaaviones está pensado más bien para un papel defensivo de protección, y es el resto de la fuerza el que cumple con los objetivos. De acuerdo, entonces potencialmente tenemos eso. De hecho, ellos tienen un mal recuerdo de las Malvinas con el superetendard, el binomio Exocet, y esta doctrina británica es la misma. ¿En los demás países aliados con portaaviones son simples portaaeronaves? No necesariamente es la misma, pero cuando vemos de hecho los portaaviones y el tipo de aeronaves que llevan a bordo, especialmente los F-35 de despegue, corto y vertical, tienen una capacidad de carga y una capacidad de alcance que es bastante particular. Para que se den una idea, la capacidad de carga y alcance sin reabastecimiento en vuelo del F-35 de despegue corto y vertical
Es la mitad de la del Rafale, así que el Rafale llega el doble de lejos llevando el doble de carga. Ok, ahora si miramos al frente, entonces los rusos, quiero decir el Kuznetsov, después de todos los problemas que ha tenido, no volverá al mar. Hay muy pocas posibilidades. Eso significaría un esfuerzo colosal concentrado en un solo barco, que por cierto, siempre ha tenido problemas en toda su historia operativa. Lo vimos, de hecho, en sus últimos despliegues en Siria, donde se vieron obligados a basar los aviones en tierra, en un momento dado. Entonces, aún así, para ellos es algo muy complejo de manejar, que es extremadamente costoso. ¿Y para qué efectos? Al final, cuando vemos la doctrina marítima rusa actual, es decir, la última revisión que se hizo, nos damos cuenta de que no necesariamente estamos en el objetivo del uso de una fuerza. La aeronave se basa en un grupo aeronaval, aunque Rusia nunca empleó sus portaaviones en un grupo aeronaval. Su diseño es algo parecido al francés o estadounidense. ¿C, una falta de capacidad para producirla técnicamente? ¿O es que desde el principio pensaban que eso no era relevante para ellos? Entonces, ¿desde el principio pensaban que eso no era relevante? Hubo toda una larga historia precisamente en la URSS sobre si, en general, el portaaviones era una herramienta relevante para la URSS, y luego, por lo tanto, para Rusia. Existía una ideología que veía al portaaviones como arma del imperialismo y la agresión. Así, durante mucho tiempo. Aunque la URSS tuvo portaaeronaves desde los años 70, nunca los llamó así, sino cruceros antisubmarinos. Justamente para evitar ese término, evitar el término portaaeronaves, portaaviones, etc., que ya estaba extremadamente cargado de connotaciones. Entonces, nos damos cuenta de que existía esa especie de bloque ideológico soviético. También tuvimos una visión particular sobre el papel del portaaviones, que entró en servicio al final de la URSS. Ahí también, con una visión que a veces estaba un poco relacionada precisamente con la lucha antisubmarina. Así que no era una visión relacionada con el ataque en profundidad o muy poco con el ataque en profundidad, como ocurría con la OTAN. Y digamos que Rusia siempre ha estado buscando en ese sentido. Nunca logró encontrar realmente su doctrina de empleo. Y además, en términos operativos, nunca han tenido el grupo aeronaval tal como existe hoy. Pensado en el modelo francés, en el modelo estadounidense, en el modelo británico, porque esta cuestión de la coordinación entre las diferentes unidades en las tres dimensiones, es decir, el aire, la superficie y bajo el mar, ya que un grupo aeronaval está compuesto por móviles. En esas tres dimensiones, es una capacidad que es relativamente limitada, que requiere mucho entrenamiento, muchísima inversión en recursos humanos, muchísima inversión tecnológica. Y hoy en día, el hecho de tener un portaaviones o un portaaeronaves y barcos de superficie al lado no significa que tengamos un grupo aeronaval. Pero también es porque esos recursos, que son muy importantes para tener un verdadero grupo aeronaval, requieren submarinos nucleares, defensa aérea, aviones cisterna, en fin, realmente estamos hablando de un conjunto. Rusia ya no tenía los medios para competir y alcanzar ese potencial operativo. Ya no tenía los medios ni el interés, pues no estaba en la doctrina naval de la URSS ni de Rusia, que es de bastión y negación de área. Es una doctrina, en realidad, de impedir que el otro venga a agredirte, e impedir que el otro venga a agredirte. En la visión, digamos, soviético-rusa, esto se lograba con dos herramientas, principalmente con el submarino de ataque, nuclear la mayoría de las veces. Por otro lado, el bombardero de largo alcance Tupolev 22 con misiles antibuque. Entonces, teníamos un poco este olvido, entre comillas, si se me permite la expresión, del buque de superficie, que era considerado más bien desde una visión relativamente costera, salvo casos muy específicos, como los cruceros nucleares de clase Kirov. Pero el portaaviones y el grupo aeronaval no tenían su lugar dentro de esa estructura. Y además, también hay que considerar un poco las peleas y disputas que había entre la Fuerza Aérea Soviética y luego rusa, y la Marina, también soviética, y luego rusa, sobre si los marinos deberían tener aviones de combate que despeguen de un barco. ¿Y China heredera de la URSS y Rusia primero? Por cierto, materialmente recuperando los barcos soviéticos que no terminaron, hoy en día, si nos quedáramos con esa visión, ¿no habría misión expedicionaria para nuestros portaaviones? Bueno, lo han sido, o así parece, al menos hasta este año. ¿Por qué? Porque en 2025 vivimos una transformación, por ahora de capacidad. Después veremos si es doctrinal u operativa. La Aeronáutica Naval China incorporará 3 equipos, uno en 2024 y 2 en 2025. En 2024 entró en servicio el Fujian, primer portaaviones chino con catapultas electromagnéticas, sin importar la tecnología,
catapultas y cables de detención. Así pueden operar aviones grandes, de largo alcance y con muchos sensores y efectores. Y en el ámbito, esta vez, de las aeronaves embarcadas, la entrada en servicio en 2025. Al mismo tiempo, del KJ-600, que es el equivalente chino del Hawkeye, avión de alerta y control aéreo embarcado. Por otro lado, el Jetta Queens versión D es el avión de guerra electrónica ofensiva embarcada, equivalente al EF-18 Growler que tiene la US Navy. Aquí vemos que, solo con este equipo en servicio, la aeronáutica naval china avanza en su uso y diseño. Habrá que ver los despliegues que esto traerá, probablemente acercándose a la US Navy o a la Marina Nacional. Primero sobre equipo, luego sobre doctrina. Así es, y habrá que ver. La gran incógnita es la capacidad de China para implementar un grupo aeronaval, más allá de solo acumular buques de superficie, aviones y submarinos. ¿Son capaces de hacerlos interactuar entre sí? ¿De qué manera y con qué eficacia? Vemos a China haciendo proyecciones en el Pacífico como la Marina francesa durante semanas o meses. Es evidente que la herramienta del grupo aeronaval, cuando la observamos, he hablado de esa capacidad de proyectar una burbuja de hipersuperioridad localizada. En realidad, en términos de estrategia naval, si tenemos que resumirlo, se resume en una sola cosa. Tengo un grupo aeronaval. Soy capaz de imponerle al adversario el lugar y la hora del combate. Y de hecho, esa es la utilidad del grupo aeronaval, porque proyecto una burbuja de hipersuperioridad. Represento una amenaza que mi adversario no puede ignorar. Si en 5 o 10 años tienen un segundo o tercer portaaviones, cables de detención y catapulta, podemos estimar que habrá una superioridad china local, por ejemplo, alrededor de Taiwán. ¿Tenemos una idea del plazo? Entonces, estratégicamente, a China no le interesa usar portaaviones o grupos aeronavales. El estrecho de Taiwán es angosto, lo que permite llegar a Taiwán e incluso más allá. Si tuviéramos fuerzas navales que no entraran al estrecho de Formosa, eso es posible desde tierra. Así que no interesa usar aeronáutica naval para eso. Si la aeronáutica naval tuviera que usarse en ese contexto, en principio se usaría más bien para enviar precisamente grupos aeronavales, si existen y están formalizados, a lo lejos, para plantear un dilema estratégico al adversario, diciéndole que mi punto de apoyo principal de la fuerza, obviamente va a ser Taiwán. Pero no podrás ignorar que habrá un grupo aeronaval cerca de Hawái, a la altura de las Islas Aleutianas, en el Índico. Eso lo obligará al menos a movilizar fuerzas para tratar la amenaza, impedirle actuar o hacer daño y controlarla. Diluir su capacidad de concentración. Hoy en día, una vez más, si pensamos en un escenario de Taiwán, lo principal que podemos imaginar, una vez más, estamos en la imaginación. Actualmente no tenemos certeza. Es precisamente esa capacidad de crear un dilema estratégico. Eso significa que enfrente hablamos de los Estados Unidos. Eso significa que los demás países de la zona también deben cuestionarse sobre su capacidad de respuesta. Pienso en la India en primer lugar, pero también en Japón, que tiene la capacidad de transformar sus portahelicópteros para convertirlos en portaaviones de F-35. ¿Qué reaccionan los otros países? Justamente, hoy en día, una vez más, hablamos de rearme naval. Es un rearme naval que se lleva a cabo en todas las dimensiones, que ocurre bajo el mar, que ocurre en la superficie, y que también ocurre en la aeronáutica naval. Hoy vemos que Japón quiere y puede dotarse de capacidades aeronavales. Una vez más, la cuestión es que la mejor respuesta a una aeronáutica naval no es necesariamente una aeronáutica naval. Hay otras formas de responder. Actualmente, la forma más efectiva de atacar un portaaviones, considerando solo el buque, es y seguirá siendo el submarino, por su discreción, su capacidad para acercarse de manera silenciosa, y los daños extremadamente fuertes que pueden causar los torpedos. Entonces, ahí también, si hay una proliferación de submarinos, es también una respuesta a la proliferación de la aeronáutica naval. No se pueden disociar las variables técnicas y operativas de las cuestiones navales, ya que todo está relacionado. Requerimos fragatas para defensa aérea y aeronaves para proyectar superioridad a distancia. Requerimos submarinos para atacar y para defender nuestros propios portaaviones. Todo es un sistema integrado. Al observar un portaaviones, se nota que los aviones valen más que el propio barco. Es cierto que hablamos mucho del barco, pero también de la capacidad de los aviones chinos como el J-35. ¿Tenemos información sobre sus capacidades?
Por ahora no. Todo es muy inicial. Los aviones apenas entran en servicio. Hay que esperar los futuros despliegues. ¿Cómo se van a comportar? ¿Cómo van a interactuar entre ellos? En entornos de misión complejos, en escenarios de entrenamiento que no sean escenarios de entrenamiento fáciles. Podremos obtener datos más adelante, pero por ahora seguimos en una etapa muy inicial en cómo tratamos estos temas. Por otro lado, observamos un desarrollo a priori cualitativo, pero sobre todo cuantitativo y muy masivo. ¿Y dónde? Eso, aún así, genera muchas dudas sobre el futuro de las capacidades de los competidores. Sigo en el Pacífico. Si vemos a la India, tiene portaaviones sin catapulta, pero tendrá Rafale. Ahí. Es lo mismo, es doctrina dirigida a Pakistán. Entonces es una doctrina que, digamos, está orientada hacia el Océano Índico. Está claro que la zona en la que la India quiere afirmar su capacidad de intervención, quiere afirmar su capacidad, finalmente, para ser una gran potencia, es ante todo el Océano Índico. Lo de Pakistán es similar. Como cuando hablábamos de China-Taiwán. Estamos hablando de una distancia que es relativamente corta. Estamos hablando de países que tienen una frontera contigua. La herramienta naval, y especialmente cuando vemos además la marina pakistaní, no es la herramienta más adecuada para llevar a cabo misiones en ese ámbito. Ahí, en este caso, tenemos una fuerza aérea india que es fuerte, que es poderosa, que ha demostrado sus capacidades. No se necesita una aeronáutica naval, solo sumar capacidades. Pero no implica un cambio importante en posibilidades de acción. Bueno, nos situamos en 2050. En 2050 solo habrá un portaaviones europeo, el francés. Sí, habrá otros. ¿Habrá más portaaeronaves, en cambio? No más que hoy, ya tenemos muchos portaaeronaves. En Europa hay 2 británicos y 2 italianos. ¿Los españoles? Los españoles. Potencialmente, el portadrones portugués del que hablamos. Algunos países que piensan en reforzar su capacidad de aeronáutica naval, no necesariamente embarcada en un buque. Si pensamos, por ejemplo, potencialmente en Alemania, potencialmente en los Países Bajos. Así que no necesariamente tendremos muchos más buques. Ya tenemos una cantidad considerable. Los Estados Unidos, ellos siguen teniendo 12 grandes portaaviones gigantes y toda una flotilla, no sé cuántos, unos 20 portaaeronaves pesados. En trayectorias lineales, el 2050 está cerca y lejos. Tecnológicamente, ya vemos lo que habrá, pero también hay limitaciones doctrinales, limitaciones políticas, limitaciones presupuestarias, pero también limitaciones estratégicas. Por ahora podemos imaginar tendencias, pero probablemente habrá rupturas que las cambien. Y entonces la zona en la que más se mueve todo es Asia, Asia-Pacífico, como siempre. El Indo-Pacífico, es ahí donde hoy, desde ahora, vemos esta gran dinámica de rearme naval. Es ahí donde, finalmente, es más evidente, con un enfoque fuerte en el norte de Asia, China, Corea del Sur y Japón. Pero también debe considerarse toda la región del Indo-Pacífico. Hablamos de la India, que no podemos olvidar, pero también, finalmente, si miramos sin intención o capacidad de adquirir aeronáutica naval. Pero hablamos de Turquía y el Mediterráneo Oriental. Recordemos que Egipto compró los antiguos BPC, ahora PH franceses, lo que también es potencialmente una forma de aeronáutica naval. Entonces, también podemos tener sorpresas sobre la proliferación de estas capacidades fuera de esta gran zona Indo-Pacífica, o incluso Asia-Pacífico, Asia del Norte, que de por sí está relativamente limitada. Gran crecimiento asegurado en Asia-Pacífico y quizá en otros países pequeños. ¿Es un factor de desestabilización o de pacificación al obtener este material de alto nivel? Ni lo uno ni lo otro. En realidad, no es necesariamente la cuestión del material lo que va a determinar la conducta política de los actores. Pero por otro lado, también es una cuestión de nivelación estratégica. Cuando el club crece, también se extiende la capacidad para realizar operaciones complejas. Entonces, potencialmente, si esa capacidad se desarrolla en nuestros aliados, es muy bueno para nosotros. Pero si se desarrolla en nuestros competidores, ahí sí hay que hacerse una serie de preguntas. Nicolás, muchísimas gracias. Con gusto. Esperamos que les haya gustado. Hasta pronto en Real Cosmos.